nós retornando, dando continuidade a mais um evento dentro da programação do primeiro Congresso Internacional no Bioma Pampa. A nação Pampa reunida para debater as peculiaridades da nossa região. E, nesse momento, nós passamos a palavra à mestre Mabel Artigas, de Passo de los Libres, ela que representa a Fundação Jorge Topac, e o assunto que ela vai enfocar a partir de agora são as línguas ancestrais, o direcionamento ao Guarani. Professora mestre Mabel Artigas, seja muito bem-vinda à programação virtual, a essa programação remota da primeira versão do Congresso Internacional no Bioma Pampa. Mesmo que de forma remota, mesmo que de forma virtual, seja muito bem-vinda a Uruguaiana. Muy buenas tardes a los amigos de la Nación Pampa. Muchas gracias por la invitación para participar en este congreso tan importante para la región. Yo escucho doble. Primeira versão do Congresso Internacional do Bioma Pampa. Gratito só. Um ajuste. E agora melhorou, Mabel? Agora sim. Agora melhorou. Por supuesto. Bueno, é com você, Mabel. Bien. El tema que voy a desarrollar hoy es los idiomas ancestrales, en especial el idioma guaraní. La aprobación de la ley en la Cámara de Vereadores de Uruguayana el año pasado, reconociendo el relevante... ¿Cómo? Ahora sí. Por supuesto. Bueno, é com você, Mabel. Pode falar. Sí. Ahí. É com vos, Mabel. Bien. Comenzamos entonces de nuevo diciendo que la aprobación de la ley en la Cámara de Vereadores de Uruguayana el año pasado, reconociendo el relevante valor histórico y cultural, así como la identidad de la nación Pampa, como una realidad fundante de nuestra región, nos abre el camino, nos permite el tratamiento de los siguientes temas. Los fundamentos históricos de los pueblos originarios de América Latina y en particular de América del Sur. La diversidad de familias lingüísticas y su dispersión en el continente. El idioma como eje vertebrador de una cultura y medio de transmisión a través del tiempo. El proyecto jesuítico guaraní en nuestra región. El uso del idioma guaraní como lengua general que dio origen a los toponímicos de la región y el desarrollo de la actividad agroganadera como principal actividad. El surgimiento de un tipo humano, el gaucho, con etnias y éticas singulares,
responsable de una cultura de oficios, de sabidurías y de conocimientos inmateriales. Finalmente, la necesidad de su inclusión en los contenidos curriculares de las escuelas de todos los niveles para el fortalecimiento de la identidad cultural. Comenzamos entonces analizando el continente americano y en particular nuestra región del bioma Pampa. Tenemos allí un slide. Everaldo. Puede pasar la primera imagen. El continente americano y en particular en la región del bioma Pampa estuvieron habitados por distintos grupos de pueblos originarios desde hace unos 20.000 años. Cada uno de estos grupos nos han dejado un legado cultural inmenso que constituyen nuestro patrimonio natural en distintas construcciones y objetos que aún podemos observar, y el patrimonio inmaterial constituido por idiomas, experiencias espirituales y la música, entre otras. Estas culturas milenarias transmitieron de generación en generación sus saberes, muchas de ellas, sin conocer el alfabeto escrito, consolidaron el aprendizaje de su legado en el idioma, en la tradición oral manifestada en leyendas, canciones, invocaciones a los dioses y distintas expresiones del lenguaje. América Latina cuenta con 522 pueblos indígenas y 420 lenguas diferentes. Una realidad muy compleja y que corre el peligro de desaparecer. Así entonces, vemos que esta situación ha demostrado que distintas organizaciones internacionales alertaron sobre el tema. Por ejemplo, la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2007 colocó en primer plano la necesidad de conocer y respetar la cultura de estas comunidades. Uno de los proyectos con este objetivo fue la publicación de un atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina, documentos que reveló que Latinoamérica es la región con la mayor riqueza del mundo en familias lingüísticas. Cuenta este continente con 99 familias lingüísticas frente a otras regiones como África, Asia del Sur y Nueva Guinea, que presentan entre 10 y 27 grupos familias lingüísticas. La familia lingüística latinoamericana más extendida es el araguá. Podemos pasar a la segunda slide. Desde Centroamérica hasta la Amazonia, y de esta proceden más de 40 lenguas distintas. Respecto a los idiomas más extendidos, siendo 103 idiomas fronterizos, es decir, el 24%. Y destaca el idioma quechua por hablarse en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Otra de las más conocidas es el náhuatl, la lengua de los aztecas y una de las más estudiadas. De esta proceden numerosas palabras como tomate, aguacate, chicle, petaca, etc. Estos datos nos hablan de un gran patrimonio lingüístico presente en América, pero el peligro llega al analizar su estado. Casi una quinta parte de los pueblos latinoamericanos ha dejado de hablar su lengua indígena, manifestándose 44 pueblos que utilizan como único idioma el español y 54
como único idioma el portugués. El reflejo de esta situación también se muestra en que, por ejemplo, las lenguas de áreas como el Caribe insular están prácticamente extinguidas. Este tipo de situaciones en varias regiones del mundo llevó a que la ONU proclamase el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el pretexto de concientizar sobre la necesidad de su conservación, revitalización y promoción de las lenguas indígenas. Se han organizado diferentes actividades relacionadas con un acervo cultural que aún tenemos la oportunidad de proteger. En el trabajo publicado en la página web Weber sobre las lenguas de América Latina, se afirma que las lenguas más habladas actualmente en América Latina son el náhuatl o azteca, el quiché, que es la lengua maya, el quechua, el aymara, el guaraní y el mapuche. En América del Sur, los idiomas actuales más vigentes y reconocidos son el quechua, el aymara, el guaraní y el mapuche. El quechua era el idioma oficial del Imperio Inca. Actualmente se habla desde el sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el norte de Argentina. Y lo hablan aproximadamente 7 millones de personas. El aymara también se habla en Bolivia y Perú, pero tiene menos hablantes que el quechua, unos 3 millones. Entre tanto, en algunos países se están organizando para la enseñanza en las escuelas. En países como México y Bolivia, entre otros, ya lo están haciendo. Esto se debe a la realidad social de esos países, donde los indígenas constituyen grupos muy numerosos que mantienen vivos sus principios culturales. El guaraní, en cambio, es un caso especial. Es idioma oficial en el Paraguay, junto con el español, y se enseña en las escuelas. El guaraní, como todas las otras lenguas en América Latina, es una lengua muy antigua que se transmitía por tradición oral. Durante los siglos XVI y XVII, los jesuitas escribieron en guaraní para instruir y evangelizar a la población indígena de las misiones. De esta manera, el guaraní se convirtió en una de las pocas lenguas indígenas escritas y con cierto estatus social. Actualmente puede decirse que la mayoría de la población del Paraguay habla y entiende el guaraní. Los guaraní, nuestros antepasados, fueron los habitantes de la región que hoy constituye el territorio de países como Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y sur de Bolivia. Estos grupos indígenas semisedentarios de lengua perteneciente al grupo tupí-guaraní tenían ciertos patrones de distribución de sus grupos y parcialidades en el medio físico al cual consideraban como la tierra de sus ancestros. Es claro que, sin haber conformado una organización al estilo de los europeos, se puede afirmar que los indios manejaban el concepto de territorio y ciertas normas de convivencia pacífica o no, tanto entre grupos de la misma etnia como con respecto a las relaciones interétnicas. Así también manejaban y custodiaban su cultura. Y esto es un tema especialmente importante al hablar de la familia guaraní. Tan increíble como en el aspecto religioso. Por ejemplo, los jesuitas decían, son más religiosos que nosotros porque no necesitan templos para adorar a sus dioses.
El derecho consuetudinario indígena aún hoy es estudiado por todas las características que contiene. La organización social basada en la familia extensa constituye uno de los aspectos más importantes para el fortalecimiento de la unidad familiar. La función de los chamanes en diversos aspectos de la vida, como el conocimiento de las plantas con propiedades medicinales, las creencias religiosas en el más allá y en la búsqueda de la tierra sin mal como lugar ideal que podía ser terrenal, el concepto de reciprocidad aplicado en la vida diaria y otras tantas características especiales, como el legado de los nombres de los ríos, arroyos, lugares, pueblos, plantas, animales que conocemos como topónimos. El impacto de la llegada de los españoles produjo cambios que distorsionaron la organización indígena. Algunas aldeas de estos territorios posteriormente integraron las misiones jesuíticas en la denominada Provincia Jesuítica del Paraguay, que incluía la región del Guairá, del Tape, Paranaense e Itatines. Los jesuitas estructuraron una reorganización del territorio indígena. El propósito de evangelizar a los indios, inicialmente por medio de las misiones volantes originadas en Asunción, insistió en apoyarse en la cultura guaraní como identidad del proceso de evangelización, debido a ser la etnia numéricamente más importante y tener características culturales con una gran potencialidad de transformación. Podemos pasar al otro slide. A través de una experiencia particular, la interacción de los adelantos europeos con los aspectos de la cosmovisión indígena que no dificultaron el conocimiento de la religión cristiana, formaron parte de una nueva cultura basada en la lengua guaraní como lengua general. Existieron guaraníes paranaenses, guaraníes tapes, guaraníes chiriguanos, guaraníes itatines y muchos otros. Es sabido que los misioneros intentaron implantar una lengua general para terminar con la segmentación de los grupos mediante la creación del sistema misional. Esta es una de las obras trascendentes de los misioneros jesuitas, la conservación y el uso de la lengua guaraní como una lengua general en toda la región. Y esto ha permitido que hasta hoy la lengua permanezca en todo este territorio. El doctor Tadeo Zarratea, profesor de Paraguay, expresa lo que se define por su presencia en América del Sur es el hecho de ser lengua de un país entero, Paraguay, donde es lengua de la mayoría nacional no indígena y además es hablada por 6 parcialidades indígenas pertenecientes a la familia lingüística guaraní. Debido a esto, el Paraguay detenta la capitalidad del idioma y es tenido como su más importante custodio. Confirma este autor aquí que el idioma guaraní es hablado por toda la población nacional e involucra a todos los estratos sociales desde los orígenes del Paraguay. Y agrega también el doctor Zarratea que es la lengua que le da su identidad cultural propia al Paraguay y al paraguayo, porque es lengua materna de más del 85% de los paraguayos. El guaraní es una lengua estudiada y descrita desde hace más de 4 siglos. Cuenta
con diversos diccionarios generales o tesoros de la lengua, con importantes gramáticas publicadas, abundante producción poética, cuentística, teatral, y es la única lengua americana que hasta la fecha ha producido una novela. Por todo ello, el guaraní se halla ubicado en la vanguardia de la lucha por la identidad de América, donde sus 28 estados soberanos funcionan con lenguas europeas. El funcionamiento normal del guaraní en Paraguay significaría la salvación de la primera lengua americana y la esperanza de salvación de muchas otras. Pero si el guaraní sucumbiera en su intento, todas las demás lenguas americanas quedarán signadas por la amenaza de la desaparición. En suma, la causa del guaraní es la causa de América y además es la causa de la corriente que promueve el multilingüismo y la multiculturalidad en todos los rincones del planeta. Los países que entendieron la importancia del idioma acentral y lo adoptaron como lengua materna, cuya enseñanza en las escuelas es considerada trascendente, promueven la educación intercultural bilingüe, a la vez que comprendieron la convivencia de dos mundos diferentes y complementarios a la vez. Nuestra región, la del bioma Pampa, fue precisamente el espacio geográfico donde se desarrollaron uno de los principales emprendimientos económicos de las misiones jesuíticas, como la estancia de Yapeyú, que da origen a las primeras estancias en nuestro territorio y que de una manera brillante han explicado los colegas Jairo y Marco hace un momento. Al finalizar el aspecto económico de las reducciones, es particularmente importante el papel que tuvo la ganadería entre los, como llamaba Esteban Cambal, pueblos tributarios del Uruguay. La preocupación por el sustento, podemos pasar a la otra imagen. La preocupación por el sustento de la población se manifiesta en numerosas cartas anuas. En algunas reducciones, como en Yapeyú, el ganado tenía mejores condiciones para su conservación y reproducción. Esta reducción, la de Yapeyú, organizó su primera estancia al oriente del río Miriñay en 1657 con 562 vacas. Era la estancia llamada San Andrés y que se extendía desde la reducción, teniendo como límite hacia un lado el río Miriñay, hacia el otro el río Uruguay y hacia el sur el río Mocoretá. En 1692, en la margen oriental del río Uruguay, se creó la segunda estancia con el nombre de Santiago, que es la que describieron los compañeros recién. En toda la zona, desde San Marcos, hoy San Marcos, hasta el Río Negro en Uruguay. Por eso, la primera estancia, o sea, la de San Andrés, se la denomina como estancia chica y la estancia de Santiago como estancia grande. En las estancias, como en las posteriores, estas estancias y en las otras posteriormente fundadas, en primer lugar se levantaba una capilla donde se colocaba el patrono de la misma, que en todos los casos era un santo, bien a quien además daba el nombre al lugar. Recién vimos toda la descripción de la estancia de Santiago, donde estaban marcadas los distintos puestos de estancia, que eran los lugares donde estaban las capillas y que tenían el nombre. Así tenemos infinidad de nombres como San Lorenzo, San Borja, San Luis, San Miguel, todas San Lorenzo, todas con nombre de santos.
Los indios guaraní de las reducciones sobre el río Uruguay estaban acostumbrados al consumo de carne vacuna. Esto hizo que los vaqueros de Yapeyú y La Cruz buscaran el ganado en las vaquerías de Corrientes, de Entre Ríos y de Santa Fe inicialmente, y en realidad los impedimentos infranqueables que encontraron, como la laguna Iberá, con sus esteros, los indios charrúas, entre Corrientes y Entre Ríos, hicieron cambiar el rumbo. Y al mismo tiempo, el gobernador de Buenos Aires solicita al superior de las misiones jesuíticas que sus indios cristianizados vigilaran las costas del Atlántico y del Río de la Plata, en el territorio de la actual República Oriental del Uruguay, por la posible invasión lusitana. La primera expedición con este objeto se realiza en la época aproximada a la fundación de Colonia del Sacramento en 1680, comandada por Manuel Lobos, quien logra capturar cerca de la isla de Flores al capitán general Jorge Suárez de Macedo, que fue víctima de un naufragio. Esta expedición, primera de sacerdotes e indios, carecería de importancia si no fuera que, al recorrer los territorios de la banda oriental, descubren lo que más tarde se llamaría la vaquería del mar, hábitat de innumerable cantidad de ganado cimarrón, que tenía como centro la cuenca del río Cebollatí. La vaquería o actividad de recoger ganado cimarrón requería cada vez mayor número de indios y especial habilidad para ejecutarla. Acostumbraban los padres jesuitas a el camino entre los pueblos construir capillas con algunas habitaciones para su comodidad en el viaje. Y en la estancia de Yapeyú, como puede observarse en el plano de Nussdorfer de 1752, aparecen en la cabecera del río Queguay las capillas de San Borja, de San Jerónimo, San Martín, San Juan Bautista, próximas todas ellas como indicando un lugar de evangelización en ese punto. Como podemos ver, iban en forma paralela la evangelización y la actividad de las vaquerías. La tradición guaraní reconocía dos tipos de propiedades: la del indio y su familia, llamada Abambaé, que significa en guaraní cosas del hombre, y la comunitaria, conocida como Tupambaé, cosas de Dios, donde la producción era repartida entre los miembros de ese grupo, incluyendo a los ancianos, viudas y huérfanos. Según la autora Leslie Crawford, es creencia común que hubo un solo Tupambaé con matriz vaqueril en la historia del Estado uruguayo. Los Tupambaé y vaquerías marcarán los puntos de expansión en dirección a la costa hidrooceánica. En la opinión de esta autora, la palabra Tupambaé pudo tener un sentido más amplio del que rodeó a los pueblos tapes. Más que un significado comunitario, debió responder al de asociación de pueblos concertados para la recolección de ganados hasta distancias mayores posibles. Estancias y corrales se acercan mejor al Tupambaé tradicional, porque en ellos se realizó la tarea de engorde y crianza de ganado. En toda esta descripción, estas últimas descripciones, podemos advertir que la actividad ganadera desde su inicio fue
planificada, organizada. El documento histórico fundamental para el estudio de la actividad del arreo de las vacas, la llamada vaquería, es la carta del hermano Silvestre González y del padre Juan María Pompeyo, que describe la vaquería realizada en el año 1705, iniciada un 27 de octubre de ese año, en San Borja, donde se puede advertir que los conservadores del nombre, si no, también se los puede llamar bautizadores, habrían sido tapes de las misiones orientales, principalmente los de San Lorenzo y San Miguel, que fueron dando los nombres en guaraní a los lugares, a los animales, a las plantas. Es necesario entonces interpretar el porqué de voces guaraní que sobreviven en la toponimia del bioma Pampa, luego del aluvión apellidador hispano y lusitano del siglo XIX, representan un llamado de atención. Y tenemos cientos de palabras, entre ellas yerbal, carapé, ombú, yatay, chiribá, tape, tapera, etc. Ellas hablan mejor que los documentos escritos. El estudio detallado de los lugares demuestran que hubo una empresa proyectada, pero que el óptimo ecológico ya estaba dado. Podemos afirmar entonces que la actividad misionera centralizada en las vaquerías sentó las bases de la pecuaria actual en esta importante región de la Cuenca del Plata, hoy denominada, a instancia del historiador Ricardo Pereira Duarte, como Nación Pampa. El surgimiento de un tipo humano, el gaucho, con etnias y éticas singulares, responsable de una cultura de oficios, de sabidurías y conocimientos inmateriales, portador de una cultura que es la síntesis histórica de nuestro pasado, vivida diariamente en los ritos de sus usos y costumbres, consolidados en la vestimenta y en su manera de ser, su gauchada, en la música y en el andar majestuoso de su caballo. La música que nos enlaza en sus acordes y a todos los habitantes de esta región, y que en el día de ayer fuera designado Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es un orgullo para toda la región. Luego de esta síntesis histórica que pretendió hilvanar acontecimientos que marcaron y fundamentan nuestra realidad presente, proponemos la recuperación de nuestras identidades culturales, de nuestras múltiples historias, para no quedarnos en el vacío del hombre sin historia. Nosotros, como región, tenemos muchísimos acontecimientos que sucedieron en un bioma que facilitó y acogió estas historias y que fue responsable del desarrollo y crecimiento económico, social y cultural de la región. Finalmente, el desafío es educativo. Simplemente queremos brindar contenidos de reflexión y confrontación que nos permitan ampliar las bases de nuestros propios conocimientos y, sobre todo, situarnos en el eje y dimensiones correctas de nuestra historia y cultura regional. Es un enfoque actualizado de la presencia histórica y cultural de la cultura guaraní y de su significación en el contexto social y educativo actual.
Podemos quitar las slides. Fortalecer el conocimiento de los diferentes aspectos del bioma Pampa en las distintas facetas que lo componen e interactúan con él. Las futuras generaciones surgirán fortalecidas en el contexto de un sistema educativo que valora las bases culturales que surgen de la identidad cultural y los posiciona en una realidad diferente, vinculada a sus raíces. Nuestro trabajo será entonces aportar los contenidos educativos relacionados a la nación Pampa, al bioma Pampa, y generar los espacios de actividades que los incluyan. Finalmente, quiero decirles, en este gran idioma, ameese aguillebete che angirue pera, ojapo curi ko amandaye hache randugagere. Deseo dar muchas gracias a los que organizaron este congreso y por escucharme. Aguillé. Damos por finalizada la exposición sobre los idiomas ancestrales. Cierto, Mabel, ¿me escucha? Sí. Quiero te agradecer en nombre de la coordinación de la Nación Pampa, de la exposición, y decirte que muchas personas acompañaron la exposición vía YouTube y vía Facebook. Muchas gracias. E, novamente, Mabel, eu gostaria de dizer-te que a organização da Nação Pampa, do primeiro Congresso Internacional no Bioma Pampa, se sente muito lisonjeado pelo convite feito e atendido por ti para que tu pudesse integrar o grupo de especialistas na área, de especialistas do seu segmento, de especialistas do seu setor, e nos trazer essa valorosa contribuição através da tua participação, do teu conhecimento, e distribuir a grande gama de participantes que esteve conosco ontem, hoje, e que estará amanhã no encerramento do primeiro Congresso Internacional no Bioma Pampa. Muito agradecido de coração por ter compartilhado o teu conhecimento com todos aqueles interessados que estiveram conosco nesses 2 dias. Muito obrigado, Mabel. Muchas gracias a ustedes. Éxitos. E Ricardo Duarte e Nilza Dornelles, assim como também intendente de Uruguaiana, prefeito Rony Mello, que são componentes da comissão que organiza, que realiza esse evento, nossos mais sinceros agradecimentos pela tua participação. Muchas gracias. Un gran abrazo a la distancia para ellos, que lamentablemente esta situación imprevista nos tiene tan lejos, tan distantes. Somos fronterizos, nos une el río, pero como dijo Ricardo, yo sé nadar, pero no puedo pasar. Así que estamos comunicados y seguramente con este objetivo, que es nuestro gran objetivo desde la Fundación Yayetopá y desde el gobierno uruguayano, de poder trabajar para que esto sea una realidad y que la Nación Pampa exista realmente como educadora desde las escuelas, enseñándose todo el contenido y, Dios mediante, también el idioma guaraní. Mabel Artigas, mestre, representando a Fundação Yayetopá, Argentina, Línguas Ancestrais, o Guarani como conceito básico. Muito obrigado novamente, o nosso abraço e que nós possamos nos encontrarmos em uma próxima oportunidade já na forma presencial. Até lá. Obrigado, Mabel. Aguillé. E nós vamos encerrando mais uma tarde de palestras do Nação Pampa, o primeiro Congresso Internacional no Bioma Pampa, agradecendo a todos pela participação através da audiência daqueles que se inscreveram através
do link específico e que acompanharam via YouTube e via Facebook. Amanhã pela manhã, nós teremos a palestra da representante da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, Gladys Vinci, que fala sobre o reflexo do transporte internacional na região do Pampa, a palestra a partir das 9h30. Às 10h30 teremos a participação do diretor do Museu do Patrimônio da Intendência Departamental de Rivera, no Uruguai, com o tema Ser Fronteiriço, na participação, então, de Eduardo Palermo. E à tarde, 14 horas, teremos a participação do coordenador nacional Aliança del Pastizal, Pedro Pascottini, que vai nos trazer aí o tema onde a produção pecuária e a conservação ambiental se harmonizam. Logo em seguida, teremos, então, aí o encerramento oficial dos trabalhos. A todos, meu profundo obrigado, meu agradecimento por estarem conosco mais uma vez na continuidade da programação deste congresso. Lembrando que são realizadores deste evento o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, a Via Pampa, a Produtora Cultural, a CISFAB, Câmara de Serviços da Fronteira, a Bezier Filmes e o Sábado Feira, contando com o apoio da Associação Rural de Uruguaiana, Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais, Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, com o patrocínio do Banrisul. A todos, meu muito obrigado, minha boa tarde, e amanhã nos encontramos para a continuidade e o encerramento dos trabalhos. Até lá! Até lá! Neste momento em que ninguém sabe as respostas e as perguntas batem à porta, temos apenas uma certeza: precisamos cuidar da nossa casa, desenhar nosso futuro. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções personalizadas em crédito, ampliando serviços nos canais digitais e levando mais segurança para clientes e funcionários. Afinal, cuidar bem da nossa casa e de quem vive nela é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Por estes campos caminhei, corri e cavalguei. Nas grandes ondas verdes do Pampa, semeadas de bravura, desejos e sonhos. Das névoas do amanhecer, no rigor das intempéries, com um cielo al revés. Meu suor molhou a terra e aqui se criou. No sul de um continente, surgiu uma nação de força com identidade forjada pela natureza. Para fortalecer o que ela tem de melhor, a união. Congresso Nação Pampa, dias 16, 17 e 18 de dezembro. Uma oportunidade para conhecer o Pampa como você nunca viu.